Bueno, en esta segunda parte vamos a comenzar con el testimonio del hermano Roberto. Los quedamos que él al comienzo de la vida militar, él pasó también una experiencia de vida y pues vamos a seguir con su testimonio. Ok, para entonces había empezado una guerra, ¿verdad? Civil, y a mí me tocó pues irme a la vida militar. Ya era un jovencito yo, y yo pensé pues, como me dijo mi tía, de lo de que no iba a crecer y que iba a quedar viejito, pero no fue así. Fue otra etapa ya todo había pasado y yo pensé que todo acababa ahí. ¿Verdad? Se me fue quitando los tartamudos, llegué a la vida militar y emprendí a, a- a vivir algo diferente fuera de mi casa. Yo nunca había salido. Y allí era una guerra que había, ¿verdad? Y me enfrentaba a otras cosas. Y como joven ya llevaba esos problemas. Llevaba problemas de alcohol y problemas de todas deficiencias. Y yo lo que pensé, olvidar todo y comenzar de nuevo. Y pues allí prácticamente uno aprende todas las mañas que pueden existir en el mundo pecaminoso. Allí en ese mundo pecaminoso estuve como unos 4 años en esa institución y allí fue donde yo me hundí en los vicios de toda clase, ¿verdad? Quiere decir, que, hermano, que para ese tiempo usted tenía como unos 18 años ya. Digamos, empecé, digamos, 16 años empecé ahí en Nápoles y duré unos 4 años. Entonces, como unos 3 años y medio, casi los 4 años, casi salí en ese tiempo, pero empezando, ¿verdad? Empieza uno en una escuela y allí pues solo jóvenes hay y pues se vive esa euforia solo de pecado, porque pues allí era en la capital de San Salvador, allí que bailes, que tomadera y solo eso, ¿verdad? Y eso un joven le gusta. Y yo ya tenía problemas para olvidar, yo me hundí en lo que era lo que era el alcohol. El problema, hermano, el problema aquí es que yo tenía un alcoholismo violento. Ese fue mi problema, porque como cuando ya estaba yo bien tomado, como que todo eso se me revelaba por dentro y yo era una persona de bronca, de problemas. Entonces yo tuve muchas experiencias que yo mismo las causaba, ¿verdad? No las puedo contar todas, pero sí voy a contar una anécdota, ¿verdad? Que dice allá en el centro, ¿verdad? Allí por la lotería hay un lugar que toca músicos mariachis y le dicen la Praviana. No sé si existirá, pero en aquel tiempo existía allí a la par del edificio de la lotería. Y en esa ocasión yo llegué tomando, yo andaba dinero, pero como yo era así de bronca, ¿verdad? Llegué a tomar, pedí mariachi, invité a unos que estaban allí, ni los conocía, pero y le dije a tomar. Pedí 2 cajas de cerveza de una vez y una botella y empecé a repartir. Cuando, Cuando cuando, usted se refiere a bronca, quiere decir que usted era una persona fuera de, de control, fuera, de, violenta. fuera de control. Y entonces cuando ya eran 2 horas tomando y pidiendo canciones, llegó la persona y me dice, ya son 2 horas de mariachi, ya no debes tanto. Y, y, y esto va a ser por todas las bebidas que se han consumido aquí. Me cobraban 500 pesos. ¿Verdad? 500 porque pues hice la fiesta, ¿verdad? Entonces cuando me pregunta 500 pesos y yo tenía el dinero, ¿no? Bueno, pero entonces ya estaba yo loco, como decía así. Y le dije yo, ¿cómo que 500 pesos? Si el que me invitó fue a uno que yo había invitado. Y cuando él me dijo, no, yo no, usted fue el que me invitó. Yo a usted ni lo conozco, nomás me invitó. Y porque me dijo eso, lo casé el pescuezo.
y le reventé una botella en la cabeza. Entonces ahí empezó el buchinche, y yo para hacer el buchinche, pues que le pegué con la botella y los agarré a botellazos y hice relajo ahí. Al final había una persona que, y security ahí, que era como gitano, y sacó una espada que tenía así. Y yo cuando vi que salió, yo me corrí. Y él me siguió como una cuadra con ese machete bien afilado. Pero había unos policías y lo pararon. Ese ya lo conocemos nosotros. Y esos le dije que era policía y él les contó lo que había hecho. Solo los policías no me hicieron nada, ¿verdad? Porque sabían que yo el siguiente día iba a ir a pagar todo el desmantele. Como yo ya ni me acordaba de lo que hacía, pero el siguiente día me contaban y cómo estaba yo. Y yo me presentaba al lugar a pedir disculpas, a pedir perdón y a pagar los daños, ¿verdad? Quiere decir que en ese entonces usted, el licor ya había tomado control en usted, no usted en el licor. Sí, yo había tomado control. Entonces, el problema fue así, ¿verdad? De que yo pensé que no, ¿verdad? Pero cuando a mí mis padres me dijeron, hijo, no te conviene eso. No es bueno que tú sigas tomando porque ya ves que la vida se pierde por menos y tú ofendes a la gente. Y porque allí, para matar gente, lo mataban. Allí habían muerto todos los días porque eran broncas así. Pero ahora me doy cuenta de yo que Dios estuvo siempre conmigo, pues ni me pasó nada, ni en combate, ¿verdad? Ni borracho. Para mí hubo hasta más riesgo en una borrachera, en una bronca así, que en el mismo combate, ¿verdad? Dios estuvo conmigo, hoy lo puedo decir, en aquel tiempo no podía yo, pues, notar eso, ¿verdad? Pero ahora yo le doy la gloria a Dios porque sé que Él estuvo conmigo y Él tenía un plan para mí, ¿verdad? Y transcurrió, ¿verdad?, el tiempo y yo me hundí en todas esas cosas, ¿verdad? Pues en las mujeres jovencitas que andaban allí, pues eso es lo que hacíamos de todos los días, ¿verdad? Y yo me salía sin permiso de la institución para ir, pues, a verme con las muchachas y entrar en eso. El problema era que ya yo no controlaba el alcohol, ¿verdad? Entonces hubo una ocasión, ¿verdad?, que por de esos problemas me mandaron a una ciudad llamada Suchitoto, donde en esa ciudad lo mandaban a la persona para que no regresara, porque es un lugar muy conflictivo dentro del cerro de Guazapa, que es donde era el problema mayoritario. El que llegaba allí difícilmente podía salir vivo, porque es como irlo a poner a un hormiguero, ¿verdad? Y yo estuve un año ahí y Dios me cuidó y no me pasó nada, ¿verdad? A raíz de que estuve un año y no me pasó nada, y eso que fui enviado allí por ser una persona de cometer muchas faltas, pero a raíz de que me enviaron allí y no me pasó nada, entonces me gané una medalla, ¿verdad? Y me gané la jineta para escalar de rango por heroísmo, ¿verdad? Pero el día que me dieron la licencia para que yo saliera de licencia como un premio y al regresar agarraba todos esos regalos, ese día pues me puse bien borracho y hice un papaya ahí muy grande, que de eso me salió mejor, me corrieron. Y eso fue el final de lo que fue mi vida militar. Por primera vez en la vida alguien me dice, pues no te queremos por tus problemas, ¿verdad? Y yo salí el día que me dieron de baja, me dieron de baja por ser mal portado. Y el director el mero coronel y director me mandó a llamar, me trató como un hijo y me dijo, tú me dijo,
has tenido muchas, y se ve que eres inteligente y todo, pero el problema tuyo, me dijo, es que tú tomas. Y cuando tomas, pues no sabes tomar. Él me dio un consejo como de un papá a un hijo. Me dijo que no tomara. Ya para ese entonces yo ya sabía, ya había prometido muchas veces dejar de hacerlo. O dejar de... Porque ya le entraba todo. Si a mí me decían golé pega, yo golía pega. Y así, ¿verdad? Ya había caído así en esa adicción y había prometido por 1000 veces a mi papá más que todo y a mi mamá de que yo iba a dejar y me di cuenta que yo no podía. Y entonces me di cuenta que era... Y no entendía por qué es que todo lo que yo hice me dañó y no podía yo desatarme de eso. Yo no entendía eso. A tal grado que un día borracho llegué a una iglesia que está allí por... Ahí como le llaman, ese parquecito de que le decían Hula Hula. Ahí hay una iglesia más abajito. A las 4 de la mañana estaban dando una misa. Y yo inconsciente entré a esa misa. Y cuando me di cuenta estaba hincado, donde estaban orando, así donde estaban consagrando el sacerdote. Y yo estaba ahí orando enfrente. Y cuando me di cuenta, cuando volví en sí, me di cuenta que yo estaba en una iglesia y me cuestioné yo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Y me levanté y me fui, ¿verdad? Y esa experiencia la tuve. Y el día que ya pues me dieron esa baja, yo salí a las 11 de la mañana del cuartel general ya con mi maletita, que ya sabía que pues, ya no era parte. Y se siente feo, pero ese día fue un día inolvidable para mí también, porque fue el día que Dios que me llamó a mí. Y está escrito esa parábola en el hijo, Lucas 15, versos 11, del hijo pródigo. Desde que salí ahí, empecé yo a hacer el examen de conciencia. ¿Verdad? Me empecé a cuestionar yo quién era yo y por qué me pasaban todas esas cosas. Y empecé a pensar, yo decía yo, pero cuando era niño por lo menos no tenía todos estos vicios. Cuando era niño sí sentía que había problemas. Ahora tengo lo de niño y ahora soy vicioso. Tengo esta bronca. Entonces yo me sentía pues indigno sin darme cuenta, ¿verdad? Que era un llamado que Dios me hacía y empecé a hacerme ese examen de conciencia sin saber que eso era un examen de conciencia. Entonces, en aquel entonces estaban estrenando una película en el cine central, que está en el central, creo que por la misma calle donde está la catedral de San Salvador. Y el cine creo que estaba a la par del diario de hoy, o la prensa es la que está a la par de ese cine. Y yo pues decidí ir a ese cine, ¿verdad? Pero todo el camino me fui a pie, iba pensando en mi vida. Y la película que estaban dando era aquella que dice, la del carro rojo, que sacaron ese correo que dice, iban con rumbo a Tijuana. Ese era la película. Pero yo no pude ver la película. Ya las personas de allí me conocían, yo no pagaba ni para entrar. Las personas me daban privilegios, ¿verdad? Todos los que trabajaban ahí me conocían que yo pues era un elemento militar y entraba así, ¿verdad? Y eran mis amigos también. Y entré, pero yo en ese asiento no vi la película porque estaba viendo otra película, la película de mi vida. En ese cine yo allí hice el examen de conciencia y pensé desde niño, ¿verdad?
que aquí pues me adelanté muchas cosas porque mi vida tuvo muchas cosas que no pude decir por el tiempo, ¿verdad? Pero yo pensé en todo eso, todo lo que me había ocurrido. Y yo pensé, pues, como a mí me había enseñado una religión solamente la religión para mí era como un método, como, bueno, estudia este libro y pases el examen y ya te ganaste la primera comunión y todo. Y en la iglesia no se habla, en la iglesia no se bromea, como un Dios castigador, ¿verdad? Pero me enseñaron que pues llegamos a la iglesia y decía, ok, tú viniste aquí a la iglesia, tienes primera comunión, tienes todo eso, tienes hecho, ya estuvo. Y todo lo demás, pues un hombre lo hace, ¿verdad? Entonces así comprendía yo la Biblia, ¿verdad? Porque yo miraba, ¿verdad? Que lo que yo miré, ¿verdad? Que mi papá después de salir de misa se juntaba con un amigo y compraban su licor y se lo tomaban y mandaban a la esposa con los hijos para la casa. Y en esa cultura, ¿verdad? Y ellos iban a un salón a conseguir, pues a seguir una farándula y yo se me hacía normal, porque en la iglesia los decían que con solo ir ya estaban, ¿verdad? Entonces eso era, yo pensé que así era como se llevaba todo. Y era solo de ir y ya estuvo. Entonces, y que era normal y que por eso Dios no podía hacer nada en mis problemas. Y tampoco contarle a nadie, porque pues los hombres no lloran, no andan así, ¿verdad? Pero ese día de mi examen de conciencia, ¿verdad? Y yo empecé, ¿verdad? A hacerme un examen profundo, sin darme cuenta, porque sentía dolor dentro de mi corazón. Y yo no sabía que ese era Dios que estaba ayudando. Y cuando yo le decía, pero ¿por qué, Señor, tuve que ser tartamudo yo? ¿Y por qué tuve que cuidar una milpa a los 6 años, de cuidarla de 6 a 6? Si un niño no puede hacer eso. Y era un día muy largo, porque un niño siente eso, que es un día largo. Y muchas cuestiones. Y le dije, ¿por qué yo tuve? Y empecé a hablarme a mí mismo, ¿verdad? Y me acordé, ¿verdad? Porque también cuando me enseñaron a mí del catecismo, que era bien pequeñito así, me enseñaron todo como un estudio, lo básico, y eso es bueno también, ¿verdad? Y yo me acordé desde Dios, ¿verdad? Y había una vecina que era una señora ya entrada en edad que le decía a mi mamá, préstame el niño, y rezamos el rosario. Ella me dio muchos consejos y en ese momento esa voz me volvió a acordar y eso fue lo que Dios usó para recordarme de Él. Porque yo cuando ya empecé a hablar con Dios, le dije así, si vos existes, le dije yo a Dios, ya como me refería a Él, si el Dios de aquella viejita que me enseñó, que aquella señora que me decía del catecismo y me enseñó ese catecismo, entonces yo cuestioné si vos existís, porque yo no tenía la plena seguridad. Yo pensaba que pues hace 2000 años o a los apóstoles que eran santos, sí, pero para mí o para los demás era así normal, ¿no? Y le dije yo, te equivocaste conmigo, porque el hijo pródigo dice que él pensó decir, iré a la casa de mi padre y le pedí perdón y hizo un plan de decirle el pecado contra sí. Yo no le dije así, yo lo dije de otro modo. Yo le dije, si tú existes, te equivocaste conmigo. ¿Para qué me hiciste? ¿Para qué me hiciste si tú sabías que yo iba a vivir una vida así desgraciada? Iba a hacer sufrir la gente, especialmente a mi mamá y a mi familia. ¿Por qué me hiciste si solo vine a dar problemas a este mundo? Yo no quiero ser así. Por lo menos cuando era niño yo me acordaba, yo sí tenía esos defectos y me sentía que nadie me quería, pero yo tenía un corazón noble. Ahora yo tengo vicios. Si yo no merezco tener esta vida, quítame la vida tú. ¿Para qué me hiciste? Yo le dije a Dios que yo era digno que me quitara la vida. Y por primera vez sentí el toque del Espíritu Santo
que eso ahora, ¿verdad? Hoy que yo ya transcurrió el tiempo y sé, ¿verdad? Sé que a eso le llamamos descanso en el Espíritu. En aquel entonces yo no sabía nada de descanso en el Espíritu y en ese momento, cuando le dije a Dios que me quitara la vida, y se lo dije así, ya con el examen de conciencia, porque me sentía que estaba comiendo con los cerdos, así era mi vida, ¿verdad? Entonces, en ese momento cayó algo sobre mí, ese poder del Espíritu. Entonces yo sentí ese poder y me iba a desvanecer y me agarré donde la silla que yo tenía y dije yo, no, pues ya le pedí a Dios que me voy a morir y esto sí es cierto. Yo sentí y dije, esta es la muerte, si Dios existe, allí creí yo. Y dije, Dios va a cumplir entonces, me va a quitar la vida. Y allí me acordé esas palabras que esta señora me dijo, si tú, cuando yo era niño, si tú te arrepientes en que vivas en pecado, ¿no? Si tú te arrepientes de corazón, te vas a confesar y tomas la Eucaristía y te mueres, te vas al cielo. Y yo en ese momento decidí, porque yo pensé que me iba a morir de verdad, decidí ir a buscar un sacerdote a la catedral. Y allí desde el cine está a 5 cuadras la catedral. Y dije, yo me la voy a jugar, porque si eso es cierto, todavía puedo hacer eso para no llegar así como con mando. Y yo de allí me fui caminando con una precisión, con una agonía dentro de mí. Y y al fin encontré un sacerdote, ¿verdad? Y para que un hombre diga estas palabras, crean que solo Dios que lo toque a uno, porque pues hasta para pedir disculpas le cuesta doblegar a uno ese machismo, ¿verdad? Y entonces yo ya había tocado fondo y Dios me llevaba y yo no sabía. Pero yo cuando vi al sacerdote, yo lloré y le dije yo, confiéseme, Padre, le dije, porque yo soy un gran pecador. Y el Padre miró el reloj y me dijo, mira, ya cerramos acá, ¿verdad? Y le dio como risa, haber dicho, este quizás viene bien arrepentido, a saber cómo. Y yo le comprendí al Padre porque para mí así la religión era como un método. Ya cerramos, ya estuve, 20 a la hora de oficina, ¿verdad? Casa, iba en ese bus, ¿verdad? Pensando y dije yo, pero ¿por qué me pasa todo esto? ¿Qué es lo que me pasa? Yo no lo entendía, ¿verdad? Hay una parte que no conté, ¿verdad? Que a raíz de esa guerra yo tuve que abandonar todo lo que teníamos, la casa y todo. En el Cantón Gutiérrez, nosotros emigramos a Aguilares, empezamos de nuevo ahí, ¿verdad? Cuando fue lo de ya cuando ya estaba yo en la vida militar, pero mi casa donde yo nací lo prestábamos nosotros para que fuera la escuela de ese caserío. Y mi prima era la profesora, ella había estudiado para eso y ella daba clases en mi casa. O sea, la escuela, ese caserío fue la casa donde yo nací. Entonces, yo cuando me pasó eso, me fui para Gutiérrez, para ese lugar, como buscando paz, como buscando, ya era Dios que me llevaba. Cuando yo llegué a ese lugar, yo vi los alumnos que tenía mi prima, dándoles clases. Cuando ella tocó la campana, ella salió directamente por donde estaba yo y me hace estas preguntas. ¿Por qué te ves tan achicopalado? Ya tenemos esa palabra. Y se me notaba cómo andaba yo, ¿verdad? Y yo, entonces, yo le conté todo lo que les he contado, ¿verdad? Aquí, por medio de esta cámara, le conté a ella todo lo que me pasó de paso por paso. Y ella sí me comprendió, me dijo por primera vez, Dios te está llamando. Y yo le digo, oh, Dios me está llamando, así como Dios lo llama, porque yo no entendía lo que me estaba pasando. Y yo vi que ella estaba con una alegría, porque ella me conocía y ella sabía quién era yo. Ya sabía todo cómo era yo, que era, o sea, donde yo me paraba hacía bulla y tenía toda esa bronca. O sea,
ellos conocían bien mi vida. Yo creo que ella oraba por mí porque ella en aquel entonces se había empezado, ¿verdad? Un grupo en el pueblito Aldaño ahí, San Rafael, un grupo de oración por primera vez en la iglesia católica. Bendita renovación que me alcanzó a mí, ha alcanzado muchas almas, y yo sé que ese sacerdote que me ayudó ya murió, pero está en el cielo, ¿verdad? Y ella me dijo, así Dios te está llamando. Y le dije yo, si Dios me llama, pues, y Él va a ser el que me va a ayudar, yo quiero. Le dije yo así, pero le dije yo, pero prima, déjame explicarte. Yo quiero, pero mira, le dije yo tengo muchos problemas. Yo soy un vicioso. Y mira, he jurado muchas veces poderlo dejar y no poder. Entonces, y esto te lo digo por adelantado, porque tú me vas a llevar a una iglesia y si yo no cambio, pues, porque ya soy así. Yo ya soy así. Y quiero, pues, prevenirte para que no me digas, yo lo llevo y sigue lo mismo. Entonces ella me contestó estas palabras, me dijo, tú lo que tienes que tener el deseo y querer ir, lo demás déjaselo a Dios, Él lo va a hacer. Esas palabras yo no se las comprendí en aquel momento, pero verdad, me dijo, ¿y qué día va a ser? Son los días sábados a las 9 de la mañana. No, hombre, pues tomé nota, ¿verdad? Y el día sábado yo estaba esperando, me nacieron unas ansias de ir, ¿verdad? Y el día sábado, allí estaba yo. A buenas 8 de la mañana ya estaba yo listo para irme. Y llegaba como en unos 20 minutos caminando. Y emprendí camino. Cuando emprendí camino empezó una guerra. Porque para mí, ir a la iglesia, yo pensaba que era para un viejito, ¿no? Venga usted cuando se case o cuando ya esté viejito, usted es muy enfermo. Entonces, y a mí pensé que me iban a decir, oiga, usted fue guardia, sí, váyase para allá, aquí, allá y regrese cuando usted esté viejito. Pensé que así era, entonces esa guerra que yo llevaba dentro de mí, en lo que iba por el camino, ¿verdad? Pero era más la necesidad que yo tenía, yo pude vencer por la gracia de Dios. Y cuando llegué yo a ese convento, donde hacían el grupo de oración, mire pues, si yo me sentí como un pollo comprado, no pude ni entrar, me quedé en la puerta y miré para adentro y oí las alabanzas que estaban cantando, pero yo sentí que dije yo, y yo entrar allí, yo me sentía pues acabado así, dije yo, como un pollo comprado, y hoy que me doy cuenta, pues, yo había ido hasta una guerra y no tenía tanto miedo. ¿Y por qué pues no podía entrar allí? ¿Verdad? Pero en el que tenía esa lucha de estar allí en la puerta y no entraba, pasó el sacerdote en la otra puerta. Allá las casas las hacen de puerta a puerta, el mismo nivel. Si pasa en otra puerta, bien me ves en la puerta que está, desde la calle ves de una puerta hasta la otra puerta para adentro. Y me vio el sacerdote. Y bien notó que era una oveja perdida que andaba allí. Y el padre cuando me vio, él solo me vio y agarró camino para donde estaba yo. Y de lejos me gritó, Cristo lo ama y nosotros también. Y le dijo el hermano, paren un momento, miren, aquí ha venido una oveja buscando a Jesús. Y hay que recibirlo. Y todos pararon y fueron a recibirme. Y de la puerta me entraron para adentro, me dieron un abrazo y una bienvenida. Y yo sentí, pero un alivio, hermano. Un alivio que yo sentí. De que por primera vez me recibían así. Y sentí. Y me siéntese aquí, hermano. Bienvenido. Y empezó el predicador a hablar la Biblia y empezó a hablar del Génesis, de un plan de Dios que Dios hizo al mundo. Y empecé yo que yo sentía que todo era para mí. Y Dios hizo todo eso. Y lo hizo para usted. Y yo, si le creía a Dios, decía, wow, ¿y cómo es que yo anduve así? Si aquí estaba lo bueno. Entonces, cuando terminó todo, yo le dije al Padre, Padre, ¿me puede confesar?
A mis ideas yo pensé que el padre me iba a dar un libro y me iba a decir, va, que estudie este libro y si pasa el examen lo confieso, porque se tiene que preparar, ¿verdad? Pero si no, pues no está listo, ¿verdad? Entonces me dijo, yo lo confieso, déjeme ir a traer la estola, lo que se ponía para confesarlo. Y le dije, padre, y el libro y la preparación. Y se me quedó viendo los ojos, usted viene bien preparado, viene bien arrepentido. Y Dios me lo va a perdonar. Y en que sean rojos o negros los pecados, los va a echar al fondo del mar. Nunca más se va a acordar de ellos. Eso es todo lo que necesitan. Ah, bueno. Y me confesó, por media vez me confesaba yo, ¿verdad? Así después de que tomé la confesión de niño, me confesaba con un corazón contrito, ¿verdad? Y recibí esa bendición. Y estas fueron las palabras que me dijo el sacerdote. Siga viniendo, que entre 3 sábados va a haber un retiro de iniciación. Y no quiero que se lo fallen. Y entonces, en 10 días nació a mí una esperanza. Dije yo, entonces todos los problemas que yo tengo, Dios me va a ayudar. Así es que el sacerdote le adelantó algo. Sí. Algo que usted iba a vivir, algo diferente a lo que usted estaba viviendo. Bueno, hermano, esta es una segunda parte. Vamos a dejar la otra para la siguiente partecita. Así que mis hermanos, aquellos que van a escuchar el testimonio, busca la tercera parte.